Este es el cuarto video del curso Violencia de Género y corresponde a la unidad 4. Bien, vamos a continuar. Resulta importante observar disposiciones internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana y también las disposiciones nacionales, sobre todo la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Porque fíjense que a pesar de estos casos que planteábamos, el caso Campo Algodonero y el caso Atenco, la violencia hacia las mujeres sigue fuerte, sigue firme en nuestro país. Fíjense que tenemos que, según datos del INEGI, las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de pareja son aquellas cuya edad es entre 20 y 34 años. 70 de cada 100 mujeres de esas edades han enfrentado al menos un episodio de violencia o un abuso. Quiere decir aquí el 70% de las mujeres de esa edad. Fíjense, es algo grave. De ahí las políticas públicas, de ahí este tipo de capacitación, de ahí que debemos de sensibilizarnos, que en realidad es un grupo que se vulnera con estas actividades que se realizan. Causas por las que las mujeres se casaron. Por su propia voluntad, 83.6%. La mayoría se casó por su propia voluntad. Pero el 2.7% de las mujeres fue obligada a hacerlo. Se embarazó o se la robaron, se arregló su unión a cambio de dinero. Fíjense en qué año estamos. 2.7% de las mujeres se la robaron, se arregló su unión a cambio de dinero o fue obligada a hacerlo. Esta proporción asciende a 4.9% entre quienes se casaron antes de los 18 años. 9.2% se tuvo que casar porque estaba embarazada. Estos son datos interesantes que se señalan también cómo se está, incluso en el propio matrimonio, se está violentando parte de estos derechos. De los 46.5 millones de mujeres de más de 15 años, el 43.9 han enfrentado agresiones de su esposo o pareja actual o su pareja última. Alguna agresión. Quiere decir que es una cifra bien importante. Las mujeres han sido agredidas fundamentalmente, prácticamente el 50% de ellas por su esposo, por su pareja actual o por su última pareja. En el 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años, ¿verdad? Esto es entre 1990 y 2018, lo que en promedio significa que fallecieran 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. Son cosas graves, a pesar de las políticas que ha determinado y que ha definido la Corte Interamericana hacia el Estado mexicano, pues las circunstancias todavía son verdaderamente de gravedad. Han sufrido agresiones muy fuertes. Bien, dentro de nuestro país y como consecuencia justamente de estos casos emblemáticos, se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta Ley General de Acceso es necesaria que ustedes la conozcan, pero a la perfección, porque esta va a impedir que ustedes realicen su actividad fuera de esta perspectiva de género, y van a ver cuáles son las obligaciones para poder ustedes encuadrar, ¿verdad? y observar perfectamente a la hora de realizar su actividad profesional. Tiene por objetivo establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es una ley general que definió por primera vez los tipos de violencia. Esto es la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial y la violencia sexual. Para dejar en claro que la violencia no necesariamente se produce por lesiones físicas. Importante. Recuerden ustedes que ya estas disposiciones, estas convenciones
en pro de la mujer, ya lo habían señalado. La ley aquí sí establece con claridad la violencia psicológica, la física, la económica, la patrimonial y también la sexual. Estableció, ¿verdad?, en qué ámbitos de la vida están siendo violentadas las mujeres, definiendo violencia en distintas modalidades: violencia familiar, violencia laboral y violencia docente. También comunitaria y violencia institucional. Son tipos de violencia muy importantes, porque ahora no solamente está hablando de la violencia familiar, sino también la laboral, la violencia docente, la violencia comunitaria y la violencia institucional, porque en muchas ocasiones se institucionaliza prácticamente la violencia. Define el hostigamiento y el acoso sexual y la violencia feminicida, a partir de la cual se tipificará el feminicidio. Importantísimo esta parte. Establece con claridad la diferencia entre acoso sexual, ¿verdad?, y entre el hostigamiento sexual, para poderlo establecer. Y también genera las características del feminicidio, que vamos a ver en el último segmento de este programa. Bien. También destaca que los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia, entre las que se contempla la atención integral y la reparación del daño. Importante. Destaca también los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia, entre las que se contempla la atención integral y reparación del daño. Esto es, ya no habla solo de una reparación económica, habla de una reparación integral, ¿verdad?, de la afectación sufrida por esta mujer. Esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el 2 de abril de 2014 se reformó el artículo 11 para agregar que se constituye violencia laboral el impedimento de las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley. Si alguien no se le concede el periodo de lactancia previsto en la ley, ¿verdad?, esto es un tipo de violencia, y esta es violencia laboral, violencia institucional. Bien, pero ¿qué dice? ¿En qué consiste esta violencia? Todo acto, ¿qué es la violencia contra las mujeres? Es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Importante esto, para que ustedes lo tengan perfectamente claro a la hora de que ustedes realicen su actividad profesional, compañeras y compañeros de la Fiscalía. Bueno, entonces, si estamos hablando de perspectiva de género, ¿qué es la perspectiva de género? Esto ustedes seguramente ya lo saben, pero para efectos del curso quiero que quede perfectamente claro. La perspectiva de género es una herramienta con la que cuentan las procuradurías y las fiscalías para identificar acciones, conductas o omisiones que causen daño o sufrimiento a las mujeres por cuestiones de género, constituyendo la violencia en contra de ellas. Y aquí nos da la herramienta para poder definir con claridad qué es el sexo y qué es el género. Son cosas completamente que en muchas ocasiones se confunden. El sexo, sencillo, las diferencias y características biológicas, anatómicas y cromosómicas que distinguen a las mujeres de los hombres, los órganos sexuales y reproductivos. Eso no hay ningún problema, el sexo, hombre, mujer. Pero, ¿qué es el género? ¿Qué es el género? Cuando se realiza este análisis, dice, es el conjunto de atributos sociales. Fíjense, son aquí atributos sociales. No estamos hablando de que son características biológicas o anatómicas. No, estos son el conjunto de atributos sociales, jurídicos, históricos, políticos y culturales asignados a las personas. Lo que la sociedad espera del hombre y de la mujer. Importantísimo, ¿verdad? Aquí se habla entonces de una heteronormalidad y se dice, si tú eres hombre, pues lo normal es que tú busques una mujer. Y si tú eres mujer, pues un hombre,
porque habla de heteronormalidad, de la visión binaria en este sentido, ¿verdad? Pero el problema que la visión de esta construcción social nos empieza a llevar a lo masculino y a lo femenino. Y ya es donde se distorsiona justo el sexo y el género, y donde surge justamente la grave discriminación. Porque cuando hablamos de alguien masculino, ¿qué es? Aquel fuerte, aquel que habla feo, formal, que tiene una voz varonil, eso es. Y lo femenino, pues es aquella parte delicada, ¿no? Que en muchas ocasiones, arréglate, mira, ponte perfumito, que parezcas mujer, arréglate bonito, debes estar bonita. Esto es parte justamente de esa grave discriminación, ¿no? Yo creo que aquí es importante, ¿no? Pues todo este proceso de discriminación. Incluso recuerden que en una de las secciones hablábamos pues de elementos importantes desde que un niño lo empezamos a educar. Si un día un niño nos llega, oye, una niña, primero una niña nos llega, oye papá, quiero un disfraz de un superhéroe. Bueno, mija, le compramos un disfraz de un superhéroe. Pero si viene el hijo y nos dice, oye papá, quiero un disfraz de una princesa, pues entonces, espérate, algo está pasando. Y entonces prendemos las alarmas, porque estamos perfectamente, nosotros tenemos la visión de que, de acuerdo al género, no, el niño debe jugar con armas, con pelotas, ¿verdad? Debe de vestir de azul, lo que decíamos justamente, ¿verdad? Entonces cuando me dice el niño, quiero un disfraz de princesa, pues ahí es donde pues se genera muchos problemas. Y aquí importante, esa visión de que los hombres no lloran, ¿verdad? Se cayó, levántate, no pasa absolutamente nada. Tú eres hombre y el hombre debe de aguantar y el hombre debe ser fuerte, el hombre no llora. ¿Cuántas veces, verdad, las personas generan problemas porque no lloran? Porque se les dijo que de acuerdo a la construcción social tú no podías llorar. De acuerdo a la construcción social, ¿verdad? Si tú eres niña, pues tienes la posibilidad de llorar. Y entonces, esto es lo que ha generado graves problemas dentro de la sociedad. Recuérdense que para efectos, el sexo y el género son cosas diferentes. Y entonces tenemos que tener nosotros siempre claro esas acciones o conductas o omisiones que puedan causar un daño o sufrimiento a las personas. Siempre debemos de tener una visión muy amplia para actuar siempre en pro de esta perspectiva de género. ¿Cuáles son los tipos de violencia dentro de esta ley general que señalan y que son de suma importancia conocerlas? Primero, los tipos, esta ley general de acceso. Bien, los tipos de violencia de género. Primero, la violencia física. ¿Qué es la violencia física? Cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas o externas, o ambas. Esta es la violencia física. Esta era la violencia que hace mucho tiempo se creía que solamente sufría la mujer. No, pero esta disposición nos habla también de la violencia psicológica. Cualquier acto o visión que dañe la estabilidad psicológica. Puede ser, ¿verdad?, negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, ¿no? Aquella gente que genera celos exacerbados, insultos, que humilla, que desvalora. Eres mujer, no vales nada, no sirves. También el rechazo, el dejarle de hablar a la persona, ¿verdad? Incluso las amenazas, vuelves a hacer esto y te genero este daño y te aplico esta amenaza.
las cuales conllevan a la víctima a una depresión, al aislamiento, a la devaluación de la autoestima e incluso al suicidio. Muchas veces la violencia psicológica es el elemento, pues muchas veces que no se nombra mucho, pero que afecta gravemente a las personas, la violencia psicológica. Bien, la violencia sexual, cualquier acto que pues degrade o dañe el cuerpo o la sexualidad de la víctima. Es una expresión de abuso de poder que aplica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y recibirla o concebirla y tratarla como un objeto. Práctica, la violencia sexual. La violencia patrimonial, cualquier acto o omisión que afecte la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación o sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes o valores. Fíjense, importante, la violencia patrimonial. Y por último, la violencia económica. Toda acción o omisión del agresor que afecte la supervivencia económica de la víctima, el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. Esto es importante, esta violencia económica. ¿Cuáles son, dentro de estos principales delitos que se pueden cometer en contra de las mujeres? ¿Cuáles son los principales delitos? La violencia familiar. Este delito son las agresiones físicas o psicológicas o patrimoniales o económicas que se encuentran o hayan estado unidas por un vínculo, a las personas que hayan estado unidas por un vínculo matrimonial, por un parentesco, por consanguinidad, por afinidad civil, por concubinato o por alguna relación de pareja dentro o fuera del domicilio conyugal. Recuérdense, ya dejó de ser violencia intrafamiliar, porque la violencia puede ser dentro o fuera del domicilio. Se da en lugares diversos. Lesiones, pues toda alteración en la salud o cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, producido por una causa externa. Esta va a ser la lesión concreta, ¿verdad?, que pueda sufrir también, el delito concreto que pueda sufrir una mujer. Hostigamiento sexual. Tipo de violencia. Se da en una relación de subordinación entre el agresor y la víctima. Se presenta mediante conductas verbales, físicas o ambas. Ojo, en el hostigamiento sexual se da la subordinación. Este es un elemento clave, básico, ¿verdad? El jefe hostiga, comete la conducta en contra de su subalterno. Bien, abuso sexual. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de tener relaciones sexuales. Importantísimo, ejecute sin su consentimiento actos sexuales, ¿verdad?, sin el propósito de llegar a la cópula. Este es un elemento importante y este es otro de los delitos fundamentales en que se puede incurrir justamente. Bien. Violación, ¿verdad? El delito de violación lo comete quien a través de la violencia física o moral obliga a una persona a tener cópula o a tener relaciones sexuales por cualquier vía, ya sea violación propia, impropia, equiparada, tumultuaria, etc., en algunos códigos penales, ¿verdad? Esto es la obligación de una persona a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, ¿verdad?, a través de la violencia física o la violencia moral. Te estoy obligando, sí, pero a través de la violencia física o a través de la violencia moral, y estoy cometiendo justo la violación. Homicidio. Comete el delito de homicidio que priva de la vida a otra persona. Elemento importantísimo. Feminicidio. El feminicidio. Muchos señalan, oye, pues es un homicidio agravado. ¿Por qué se ha establecido como tal el feminicidio? Creo que tiene una protección más amplia hacia la mujer. Ven,
feminicidio lo comete la persona que priva de la vida a una mujer por razones de género, ¿verdad? Se considera que es por razón de género. ¿Cuándo? O sea, se priva de la vida, pero por razones de género. Es importantísimo este concepto. Sí, efectivamente, a esta persona se le está privando de la vida, pero es por razones de género. ¿Y cuándo es cuando se determina que es por razones de género? La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Punto. Presenta signos de violencia sexual, ¿verdad? Esto es, como en el caso Campo Algodonero, se les privó de la libertad y se abusó de ellas, tenían signos de violencia sexual. Por tanto, estábamos ante un feminicidio, pero el feminicidio no estaba tipificado, ¿verdad? A la víctima se le haya realizado lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Importante, ¿verdad? A la víctima se le realizaron lesiones o mutilaciones previas, antes o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia también. Ya una vez que ha perdido la vida, que se tenga justamente la relación sexual con ella. Existen antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar entre el agresor y la víctima. Esto es importante para tipificar el delito de homicidio. El delito de infanticidio, feminicidio, perdón. Cuando va la víctima con ustedes, oiga, vengo a levantar un acta. Pues el desánimo puede decir, sí, mire, ¿sabe qué? Existe una gran cantidad de trabajo. Lo importante ahí es a esta persona que cuente con el antecedente, ¿verdad? De cualquier tipo, ¿verdad? Para que se establezca justamente esa conexión y se pueda definir el delito de feminicidio. Haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Siempre importante, haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva, ¿verdad? O de confianza. Y después, existan datos que demuestren que hubo amenaza, acoso, lesiones de la agresión en contra de la víctima. Esto es, ya te había amenazado, ya te había advertido, ya te lo había dicho, hubo amenazas, pero también pudo ser que hubo acoso o lesiones, ¿verdad? En contra de la víctima. Siguiente, la víctima haya sido, ¿verdad? Incomunicada. En el caso Campo Algodonero, fue incomunicada las víctimas. Estábamos ante un claro feminicidio en el caso Campo Algodonero, pero no estaba todavía tipificado como tal. Y vean, son circunstancias especiales que lo diferencian del homicidio. Siguiente, el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público, ¿verdad? El caso Ingrid, ese es importante, vamos a por ahí en su manual para que lo chequen. Yo creo que hay elementos, incluso hay una ley Ingrid ahora, porque se dan elementos importantes sobre este feminicidio. Estos son elementos fundamentales. Vean en este sentido cómo se fortalecen con algunos elementos que nos señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son elementos clave, son elementos básicos que permiten establecer, ¿verdad? Pues la diferencia fundamental y clara entre los distintos tipos de delito que puede cometerse a una mujer. Es importante, por eso, conocer este tipo de delitos. Pero quiero aclararles esta parte justo de la ley, ¿verdad? Que debemos de tener con claridad cuando los tipos de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial o económica se realice hacia la persona. Es importante por eso conocer esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y conocer los tipos de violencia, ya sea la violencia familiar, las lesiones, el hostigamiento, el abuso sexual. Fíjense que
se ha establecido algunos análisis donde se dice, no es no fue un feminicidio, fue un homicidio, o no fueron violencia familiar, etc. Entonces ahí hay que estar muy atentos para encuadrar la conducta que se determine. Es muy importante. Bien, entonces tenemos normas, como ustedes verán, tenemos normas importantes en México que también deben de ser observadas. Esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿verdad? Es de aplicación general en todo el país, define los tipos de violencia que afectan a las mujeres y establece los ámbitos en los que se da la violencia. Asimismo establece la perspectiva de género en todos los órdenes de gobierno y determina los principios para establecer una alerta de género. Hay varias entidades del país, incluyendo esta entidad, justamente donde se ha establecido las alertas de género. Y esta ley de acceso, general de acceso, establece con claridad los parámetros concretos que señala, ¿verdad?, para poder establecer una alerta de género. Entonces, una ley de aplicación general que define los tipos de violencia hacia las mujeres, ¿verdad?, los ámbitos en que se puede dar la violencia, que no puede ser solamente dentro del domicilio, puede ser fuera del domicilio, y también establece la perspectiva de género en todos los órdenes de gobierno. Quiere decir que dentro de la Procuración de Justicia se debe señalar con claridad la perspectiva de género. Y también, importantísimo, en todos los órdenes de gobierno debe estar esta perspectiva de género, ¿verdad? Y algo fundamental, señala con claridad, ¿verdad?, los datos, las características que se debe tener para establecer una alerta de género y una doble protección hacia las mujeres. Este es el caso de esta entidad. En los siguientes segmentos vamos a observar algunas otras disposiciones que tienen que ver con la regulación justamente de este tema de violencia de género. Vamos a dejarlo hasta ahí este segmento. Les agradezco muchísimo y no se les olvide estar checando su manual y observar de ahí las actividades que tiene el manual para ustedes. Muchísimas gracias. Ha terminado el cuarto video del curso Violencia de Género, correspondiente a la unidad 4. Si ya estás listo, responde tu evaluación.